cuanto al Hijo, en cuanto a la voluntad de la Iglesia, ya la tomó. En cuanto a deshacer las obras del diablo, ya lo venció. Estamos ahora en la última parte del plan de Dios, o de la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Pero el Hijo subió al cielo. Entonces, ¿quién muestra al Hijo? La Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Él se fue a la Iglesia para que la Iglesia termine la obra de Dios. No sé, no, sí sé, Dios no hace nada imperfecto. Pero a veces pienso, dejarle a los hombres la responsabilidad de la obra de Dios, del final de la obra de Dios. Eso no es el culmen, ¿no? El culmen de la obra de Dios es que el Hijo tomara el reino, el culmen también era que hiciera las obras del diablo. Pero en cuanto a la salvación nuestra, es que Dios pudo haber enviado a los ángeles a predicar el Evangelio. Creo que si a usted se le apareciera por la noche un ángel en la habitación, le iluminara el cuarto y le dijera: Bruno, cree en el Señor, inmediatamente uno se postraría y lloraría, pero no es como a Dios le plació, sino que Dios dice la palabra de complació que el mundo fuera salvo por la locura de la predicación, por la predicación del Evangelio, por medio de la Iglesia. Mucha gente está esperando: no, si Dios no me habla, yo no voy a tomar una decisión, porque les han enseñado mal. ¿Usted por qué no sabe de ahí? ¿Usted por qué está agobiando por su vida? Yo estoy esperando que el Señor me muestre qué tengo que hacer. Ya lo mostró, está en su palabra. Él no va a volver a hablar por segunda vez, porque su palabra es mandamiento. Si usted no obedeció la palabra, no, pero si viene un muerto del infierno y me cuenta que se está quemando, entonces dice en primer lugar que el infierno no ha sido estrenado. No es verdad que los muertos salen del infierno, después va a ser encontrados allá. Pero dice la Biblia que si una persona viviera entre los muertos y nos contara, nadie creería. Dijo Jesús, dijo Abraham: a Moisés tienen y a las profetas, que le crean a ellos. Y nosotros tenemos la palabra de Jesús para creer. Si no tenemos la palabra de Jesús, no hay nada que hacer. Entonces, a Dios le plació que el mundo fuera salvo, fue por la locura de la predicación por medio de la Iglesia. Miren Mateo capítulo 28, versículos 19 en adelante, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado, que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Supe de una iglesia que contrató a un consultor del mundo para que les declarara la visión de la iglesia, para que les mostrara qué tenía que hacer la iglesia, la dirección de la iglesia. Es que hay personas que hacen esa labor para las empresas. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, aquí, Alejandro y Ivana se manejan en ese medio de manejar empresas y ser, ¿cómo se llama? Consultores. Entonces, esta iglesia contrató a un consultor para que el consultor le diera la visión de la iglesia. Entonces, apague la luz y vamos. Porque aquí está. No necesita uno contratar a un consultor del mundo que no conoce la voluntad de Dios para que le diga qué es lo que la iglesia debe hacer. Nosotros no debemos inventar. Ya está establecido. Dice: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos una paráfrasis de esos versículos en la declaración de propósito de la iglesia. Dice: hacer discípulos por medio de la palabra. ¿Sabe por qué estamos enfatizando eso? Porque hoy en día no están haciendo discípulos por medio de la palabra. Hoy en día están haciendo discípulos por medio de la psicología, por medio del humanismo, por medio de las buenas acciones. Entonces, se hacen evangelismos con base en los sentimientos, por ejemplo.
Usted tiene problemas, usted fue abusado cuando niño, usted fue maltratado por su esposa, usted fue maltratado por su esposo, venga para acá, yo le pongo una musiquita suave, llore bastante, queme los pecados, diga unos mantras, y claro, eso alivia el alma, pero eso no toca el espíritu. Jesús nunca habló de esa manera, Jesús nunca obró de esa manera. Jesús, ¿qué fue lo que dijo siempre? Conozcan a mí, conozcan a mí. El Hijo es el que da vida, el Hijo es el que puede restaurar. Hemos hablado del pobre Saqueo durante 3 domingos, volvamos a hablar. Es que Jesús le dijo a Saqueo que es necesario morar en tu casa. Y en el momento que Jesús fue a almorzar con Saqueo, Saqueo dijo, ¿sabe qué? Si yo he robado, voy a devolver 4 veces lo que he robado. Si voy a compartir la mitad de mis bienes con los pobres. Inmediatamente Jesús dijo, hoy, este hijo de Abraham ha sido salvo. Jesús no le dijo, no le habló de sus problemas, Jesús no le trató de los problemas financieros, Jesús no le hizo una regresión y le dijo que renunciara, que rompiera maldiciones, sino que Jesús simplemente tuvo comunión con él. Es que cuando llega la luz inmediatamente resplandece. Yo no estoy diciendo que la psicología no funciona, sí funciona para las cosas del alma. Si una persona está triste, usted le habla, entonces la persona se alienta. Si una persona está desanimada, entonces usted le dice cómo orar y la persona sale para adelante. Pero entiendan que eso no va a tocar el espíritu y que el problema de la humanidad no es el alma, es el espíritu. El mismo problema que tienen las prostitutas en el barrio Santa Fe es el mismo problema que tienen los empresarios y los gerentes de bolsa de la 72 consejos. Su espíritu está muerto. Lo que pasa es que nosotros por la religión rebajamos el problema del hombre a una cuestión de conducta. Lo rebajamos. Entonces pensamos, ¿quién necesita el evangelio? Los niños pobres de Ciudad Bolívar, las mujeres del barrio Santa Fe, los drogadictos del Bronx. Pero ¿quién necesita el evangelio? Toda la gente, porque todos están muertos. Aunque tengan, Jesús le dijo a los fariseos que llevaban una conducta impecable, le dijo, ustedes, muy bien, por fuera están blanqueados, muy lindos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Quiere decir, no es que los fariseos fueran particularmente malos, al contrario, eran muy buenos, eran buenos ciudadanos, pero su espíritu estaba muerto. El problema es que ellos no se daban cuenta porque su conducta era muy buena. Si una persona que actúa mal se da cuenta y por eso viene rápidamente a los pies de Cristo. Entonces muchas personas, miren, ¿saben en Bogotá cuáles son los lugares más sobreevangelizados? Ciudad Bolívar, ya no digo el Cartucho ya es el Bronx, y el barrio Santa Fe. Porque la gente piensa que la cuestión es de conducta, no es de conducta, es del espíritu. Y está tan muerto el presidente de la Bolsa de Valores como el último indigente del lugar más miserable de Bogotá. El miércoles estaba en una reunión donde un pastor y llegó un hombre muy interesante, era Rodrigo Ari. Él fue presidente del Senado y candidato a la presidencia, igual. ¿Qué le gustó? Este es un hombre político que conoció de Cristo y ahora vive profesando la fe dentro de su profesión. No es un pastor que se volvió político, no es un pastor que aprovechando en su cuota electoral de gente fue y se lanzó a la política. Está muy mal. Los pastores no pueden llamados a ser políticos. En la Biblia habla muy claro sobre eso. Ninguno que milita en los asuntos de Dios se enreda con los negocios de la vida. Y un pastor tiene que tomar la decisión. O se dedica a los asuntos del mundo o se dedica a los asuntos de Dios. O está buscando los bienes de este mundo y las riquezas de este mundo, o está buscando el tesoro del reino de los cielos. Porque si el que predica no cree en lo que predica, entonces apague la luz y va. Nosotros tenemos que ser muy claros en eso. Entonces, Dios le dejó a la iglesia el compromiso de predicar el evangelio. Eso es lo que está hablando. Esa es la razón de ser de la iglesia. La iglesia no está para aportar campañas de protección infantil o contra el abuso del aborto o contra. No estoy diciendo que el aborto es bueno. No vaya a decir que el pastor dijo desde el público que hay que apoyar el aborto. No, está muy mal. Pero es que entender que el aborto está mal lo entiende todo el mundo, todas las sociedades.
Todo el mundo entiende que matar a los niños está mal, todo el mundo entiende que robar no se necesita ser cristiano para eso. Pero solamente los cristianos son los que saben que están dando a conocer que el espíritu de la gente está muerto y que la gente necesita vida en el espíritu.